De momento, a la espera de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, estamos hablando de Biden, de estas decisiones de Estados Unidos. Ha comentado mucho este permiso de los misiles OTAN, pero esta semana también su administración daba el ok, daba permiso para utilizar minas antipersonas. De nuevo, también pues dando un poco muestra de esta escalada sin freno, ¿no?, por parte de Estados Unidos. Hablábamos mucho de Biden, pero Antonio, te quiero preguntar por Trump, por el margen de maniobra que le puede quedar y sobre todo la patata caliente que le están pasando, ¿no? Porque, claro, hablamos mucho, ¿no?, quedan 2 meses, pero es que a este paso, para cuando llegue Trump, a lo mejor ya no se puede frenar, ¿no? A lo mejor es también lo que se está buscando con estas últimas decisiones, que Trump no puede hacer nada. Bueno, antes de pasar a Estados Unidos, yo voy a utilizar algo que decía ahora mismo Adrián, y es acerca de diría yo, la retórica guerrerista de nuestros líderes europeos. Es decir, que en vez de decir, bueno, pues venga, vamos a impulsar negociaciones de paz o lo que sea, están en la dinámica contraria, que es la de vamos a enviar más dinero, vamos a dar más autorizaciones, vamos a mostrarle a Ucrania nuestro apoyo indiviso y sin fisuras y tal. Es decir, esa dinámica, esa retórica guerrerista, ya digo que Adrián hablaba un poco de ella, ¿no? Dice, porque en vez de dar marcha atrás, pues estamos dando marcha hacia adelante, vamos escalando la tensión. Para mí es muy raro, porque yo cuando era joven, cuando era estudiante, yo estudiaba el tema este de los conflictos y cómo la Unión Europea está metida pues en todo esto de la resolución de conflictos y cómo la Unión Europea siempre ha contribuido pues a pacificar los conflictos que ha habido en África o en Yugoslavia o no sé dónde y tal. Y la actitud de Europa en los últimos 5 años y sobre todo en los últimos 2 años y medio es totalmente la contraria. Y ya en los últimos meses ya no es que sea la contraria, es que es espeluznante, ¿no? Porque, ya digo, deben de estar muy seguros y deben haber visto los planes ya sobre la mesa de Putin de invadiendo ya Lisboa o algo así, porque si no, no me explico esa actitud. Y yendo a Estados Unidos, aquí caben dos hipótesis con el tema de Trump. Y es que no lo sepa, o que no dé su permiso, o que no sepa absolutamente nada de estos temas, o que realmente el equipo de Biden o el equipo de transición sí que le haya informado, sí que le haya dado permiso, de manera tácita, Trump le haya dado permiso para hacer ese tipo de cosas. Yo con el corazón en la mano no puedo decir, no puedo optar por una o por otra, lógicamente, porque no tengo conocimiento de lo que ha sucedido ahí en esas conversaciones entre los equipos de transición de los demócratas y los republicanos. Pero yo quiero creer, y subrayo, quiero creer que efectivamente Donald Trump no es eso lo que quiere, sino que lo que quiere es resolver, no voy a decir resolver el conflicto, pero sí parar la guerra en seco. Ese, digamos, sería el objetivo. Que, insisto, parar la guerra en seco a nosotros nos puede parecer un objetivo bastante fácil, ¿no? Como parar un coche, pero es que esto no es parar un coche. Esto es parar algo más que un transatlántico, ¿vale? De tal manera que, ya digo, hay dinámicas de la guerra que se han puesto en marcha y que son muy difíciles de parar. Y por más que Donald Trump llegue el 20 de enero, asuma el poder, dando todo eso, por supuesto, y que efectivamente quiera parar todo esto, va a ser muy difícil, porque no hay que olvidar que en este conflicto hay dos partes, una es Rusia y otra es Estados Unidos. Efectivamente, hay dos partes, una es Rusia y la otra es Estados Unidos. No he dicho Ucrania, ¿vale? No he dicho Ucrania. Ucrania ya no existe como país. Ucrania ya no tiene un presidente legítimo. En este conflicto hay dos países enfrentados, Rusia, Estados Unidos. Yo lo repito cuantas veces queráis, pero yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Si no he cometido un error, no ha sido un lapsus. Es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Y Estados Unidos puede decir, bueno, hasta ahora mis predecesores han actuado de esta manera, pero yo, vale, de acuerdo, perfecto, tú haz lo que quieras. Pero yo ya llevo 2 años y medio, Putin, hablemos de Putin, yo ya llevo 2 años y medio luchando esta guerra. No voy a dejar esta guerra por nada. No voy a dejar esta guerra porque sí. Yo voy a conseguir, yo voy a alcanzar
los objetivos que me he fijado. Y si no, no dejo esta guerra. Y si no, prosigo en esta guerra. Además, te demuestro que puedo seguir con ella. ¿Que económicamente a lo mejor me va a fastidiar? Pues sí. Y ya lo último que quería decir es, precisamente hablando de Zelensky, de la suerte de Zelensky. A Zelensky le espera un oscurísimo futuro. Un oscurísimo futuro. Yo le deseo todo lo mejor en la vida, en sus negocios, o en su vida retirada en Londres, o en su palacio que se ha comprado en el Reino Unido con los Lamborghini o los Bugatti que se ha comprado, o lo que sea. Me da igual. Que viva todo lo que quiera, todo el tiempo que quiera y tal, pero le espera un oscuro futuro. Porque algo me dice que el final del régimen de Zelensky va a ser igual que el final del régimen de Hitler. Encontrarán a alguien de entre el entorno de Zelensky que le dé una puñalada trapera y le venda a Occidente y le sirva en bandeja a Estados Unidos, de tal manera que esa otra persona de su entorno sí que firme la paz, con la paz o el armisticio por lo menos con Rusia, y sí que inicie una especie de transición hacia una nueva situación en la que Rusia pues tendrá algo mucho que decir. Bueno, pues todos pendientes de Donald Trump y también de estas hipótesis que planteaba Antonio, la duda que hay en estos momentos, ¿no? Si Trump está al tanto de lo que iba a suceder, si sabía que se iba a dar este permiso para utilizar misiles de largo alcance, estas minas antipersonas, aquí vamos hacia el choque total con Rusia, o si simplemente se mantiene al margen porque ahora es presidente de Estados Unidos y no es lo mismo. Eduardo, quiero saber qué piensas tú, si le damos un poco de margen a Donald Trump, si pensamos bueno, pues que es buena persona, ¿no? Que en este caso quiere realmente la paz, o si pensamos, bueno, pues que él mismo ha dado permiso también a Biden para que haga esta escalada, para que busque esta escalada con Rusia. Eduardo, quiero saber un poco cuál es tu planteamiento, por dónde crees tú que van los tiros. Yo creo que el planteamiento no es considerar si Donald Trump es buena o mala persona, es honesto o deshonesto, sino si los intereses de Donald Trump pasan por perpetuar la guerra de Ucrania. Y yo creo, yo lo he seguido durante muchos años a Trump. Yo he leído incluso libros escritos por él, o al menos firmados por él, explicando el noble arte de la negociación. Creo que él se quiere quitar esa patata caliente como sea, que es Ucrania. ¿Por qué? Pues porque tiene dos frentes abiertos, uno en Oriente Próximo y otro en China. Y a diferencia de Rusia, China tiene con él no una guerra militar, como ha señalado Antonio, es que tiene una guerra económica, tiene una guerra comercial, tiene una guerra cultural, tiene una guerra a todos los niveles tecnológica. O sea, y quiero recalcar que la guerra tecnológica no se va a parar ya nunca, jamás en la historia, aunque no siga muriendo gente, nos seguiremos encontrando con desastres cibernéticos, ataques, hackeos, etcétera. Yo creo que quiero pensar y creo que hay razones para pensar así, que lo que más le interesa a Trump es concentrarse en su lago trasero, que es el Pacífico, ¿no? Es decir, que es donde realmente lo tiene mal. Y luego, por otro lado, tiene que dar servicio y cobertura a Israel, que es un país que siendo todo lo pequeño que es, pero dada la enorme influencia de su comunidad en todo el mundo, pues no está dispuesto a que le dicten cuál es la iniciativa estratégica en su zona. O sea, a Estados Unidos lo que le dice, sea Trump, o sea quien sea, quiero que seas un excelente proveedor. Yo ya me ocupo, déjame que yo ya lo resuelvo, ¿no? Entonces, esa postura con Israel es cómoda, es confortable, porque, bueno, pues le puede servir para que ese conglomerado militar alemán, norteamericano industrial, pues siga dando salida a cosas que ya tiene en marcha, ¿no? Pues en vez de a Ucrania, pues se lo mandamos a Oriente Próximo y a toda esa zona. Y me concentro de verdad en lo importante, que es poner a China de rodillas, porque es que eso sí que ahí el tiempo corre en contra de Estados Unidos. Cada día que no se enfrenta a la cuestión de una manera tan decidida como está demostrando en Ucrania, va en contra suya. Va en contra suya y va en contra de esos sitios en donde, de esos swing states en los que ha ganado. Es decir, al final ha sido gente a la que ha convencido diciéndole:
queridos amigos de Detroit, no fabricamos coches por acá, son chinos y son coreanos, volvemos nosotros, ¿no? Es decir, no puede defraudar a la masa que está detrás de él. Tiene que reindustrializar el país y tiene que atacar al quien le está haciendo daño, porque Rusia, desde luego, económicamente no le está haciendo ningún daño a Estados Unidos ni está en condiciones de hacerlo. Es un proveedor excelente de materias primas, pero digamos que salvo tecnología militar, en donde tiene ejemplos como el que acabamos de ver ayer, pues francamente pues no es comparable en inteligencia artificial, en Big Data, en gestión, todo esto, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Creo que Trump, el sueño de Trump sería encontrarse con una Rusia asentada en aquellos territorios que ya ha ocupado, que la persona que negocie la paz, que no va a ser Zelensky, porque Zelensky para eso está quemado, y yo creo que incluso su ego le impediría ser la persona que se siente a firmar, diría yo, tal, me recuerda un poco a la sucesión de los últimos presidentes de Vietnam, ¿no? A los cuales no les decían nada. Los americanos era un tema entre China, Rusia y Estados Unidos, y iban sucediéndose uno detrás de otro, y bueno, pues al final tenían, como decía Antonio, un exilio dorado, pero desde luego no pintaban nada, ¿no? Entonces el sueño de Trump es eso, querida Ucrania, asume tu condición, asume los enormes problemas internos que arrastras, Tú tienes un pasado tan turbio como haber echado a 400.000 polacos en la Segunda Guerra Mundial, haber matado a 80.000 polacos en la Segunda Guerra Mundial en Galicia, en tierras de Ucrania, o sea, eso sí que ha sido una limpieza étnica, perseguir a la minoría húngara, es decir, ahí, como señalaba Adrián, está muy cerca de ser un Estado fallido, muy cerca de ser un Estado fallido. Entonces, eso, un alto el fuego, efectivamente, 24 horas un alto el fuego se puede conseguir, y las negociaciones, pues como las de Corea del Norte o como las de Vietnam, meses y meses en París o donde toque, o en Constantinopla o en donde se preste. Y con esto concluyo. Pues precisamente, ya que estamos hablando de Donald Trump, vamos a mirar a la última hora. La agencia Reuters está informando en estos momentos de que un juez de Nueva York ha concedido este viernes al presidente electo de Estados Unidos permiso para pedir la desestimación de su caso penal por sobornos, en el que fue declarado culpable a principios de este año a la luz de su victoria en las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. El juez que supervisa este juicio contra Donald Trump por el escándalo de compra de dinero para silenciar a sus seguidores ha aplazado su sentencia, que estaba prevista para la próxima semana. El juez Juan Merchan también ha acordado posponer la emisión de su decisión sobre la inmunidad presidencial hasta después de revisar la presentación de las partes. Aceptó la solicitud de Trump de presentar una moción para desestimar este caso, ordenándoles que presente sus documentos antes del 2 de diciembre. Se ordenó a los fiscales que respondan antes del 9 de diciembre. El equipo de Trump quería tener hasta el 20 de diciembre para presentar su documentación. El juez no ha fijado una nueva fecha para la sentencia ni hizo más declaraciones sobre este atraso. El juez Merchan aplaza indefinidamente la sentencia contra Donald Trump por sobornos a acusados pendientes de Donald Trump, también de sus casos penales, fiscales. Adrián, quiero saber qué opinas, qué esperas de Donald Trump y sobre todo qué margen le va a quedar para negociar teniendo en cuenta la actual escalada. Bueno, vamos a ver, esa es la gran cuestión, ¿no? Vamos a ver, en principio las últimas señales no son muy positivas, porque el primer mandato de Donald Trump estuvo lleno de contradicciones y buena parte de esas contradicciones las hemos relacionado siempre con la propia debilidad de Trump. Trump en el primer mandato no controlaba ni siquiera su partido, se ve enfrentado a una administración norteamericana que es tremendamente compleja, con infinidad de agencias y departamentos que formalmente obedecen al presidente, pero en la práctica tienen dueños externos, de intereses externos al gobierno. Y bueno, de alguna forma se explicaba pues muchas de las decisiones que tomó Donald Trump en ese contexto, en las que sus seguidores decían, bueno, bastante hizo con sobrevivir 4 años en la presidencia, ¿no? Ahora pensábamos que, bueno, ya aparentemente controla el partido, tiene una experiencia, sabe cuáles son los puntos fuertes y débiles del enemigo, de Wall Street, sabe por dónde tiene que actuar, qué es lo que tiene que controlar, pero bueno, hay signos de que esto no va a ser tan claro, ¿no? El primero y el más claro ha sido esta votación del Senado,
en la que la propuesta de Donald Trump para representar al grupo mayoritario, a la mayoría republicana, pues se ha echado atrás y han nombrado a otra persona, ¿no? Claro, esto es un síntoma de que no es tan claro ni mucho menos ese control del Partido Republicano y en concreto del Senado por parte del trumpismo, ¿no? Y esto nos acercaría a un contexto en el que podemos esperar quizás un segundo mandato que, igual que el primero, no sé si tanto, pero igual que el primero, esté lleno de contradicciones, de gestos que parecen una cosa y luego son otra, o de nombramientos que se hacen para luego deshacerlos 3 meses después. Y claro, esto también nos deja en una incógnita mucho mayor. Claro, los primeros nombramientos ya en sí mismos han sido contradictorios, porque tenemos personas claramente belicistas, sobre todo en el ámbito de la política exterior, frente a luego otras personas claramente antiguerra y, digamos, anti-Wall Street, por decirlo de alguna forma, pues como Tulsi Gabbard al frente de los servicios de inteligencia. No sé estas personas cómo van a convivir entre sí y cómo van a ser compatibles las políticas que desarrollen. Pero, bueno, esto también nos puede reflejar, nos puede indicar que quizás en el momento en que llegue al poder va a seguir jugando como jugaba en el primer mandato. Y sí, bueno, he nombrado a estas personas para llevarme relativamente bien con un determinado sector, pero bueno, pasan 3 meses, ya no los necesito, le quito. Y ahora pongo a otra persona porque ahora me interesa transmitir una imagen distinta o hacer unas políticas que con este no podía hacer. Bueno, pues da toda la sensación de que nos vamos a encontrar con un contexto de cierta forma similar. Sí hay que pensar, primero, que Donald Trump sí va a tener más fuerza, no sabemos hasta qué punto, más fuerza que en el primer mandato, y segundo, que por lo menos, aunque sus políticas sean todo lo contradictorias que sean y todo lo extrañas o llamativas que sean, pero sí es cierto que en el primer mandato consiguió lo más importante, que es no empezar ninguna guerra, ¿no? Y si consigue eso en el segundo mandato, solo con eso pues ya justifica todas las contradicciones en las que incurra a todo lo largo de su mandato en otras áreas. Yo creo que con eso hay que contar. Su apuesta no solo a la hora de defender su candidatura ha sido muy fuerte en ese sentido, ¿no? Conmigo no va a haber guerras, conmigo no va a haber guerras, justo después de salir elegido, cuando ya no tenía esos compromisos directamente electorales. Este fue su primer mensaje: conmigo no va a haber guerras. En principio tenemos que pensar que esto es así. La cuestión no es lo que nosotros pensemos, sino que en este momento la clave es qué es lo que piensa Rusia. Si Rusia se lo cree o no se lo cree. Rusia, yo estoy seguro de que tiene que tener información de todo tipo en este sentido, no ya directamente de Trump, sino indirectamente de los contactos que existen entre los servicios de inteligencia o entre los ejércitos en principio no solo de Rusia y Estados Unidos, pero fundamentalmente, evidentemente, de esos países. Y durante estos años han tenido que construir unas bases suficientes de confianza o de desconfianza para tener una seguridad suficiente sobre en qué se apoyan o no se apoyan a la hora de tomar decisiones absolutamente claves que tienen que tomar estos 2 meses, como responder a Occidente de forma contundente o retrasar la respuesta hasta el 20 de enero. Ellos se están jugando el propio futuro del país en ese retraso y, desde luego, no lo van a hacer sin estar absolutamente seguros de a qué están apostando. Yo doy por supuesto que lo saben, y esto es lo que me hace, sobre todo, tener confianza en que el nuevo mandato de Donald Trump va a responder a ese concepto, si se quiere, aislacionista de Estados Unidos, que es compatible con la paz y con ese proyecto de mundo multipolar. Es el que tanto sus enemigos como digamos sus amigos, estos, por ejemplo, demócratas que han cambiado de bando, como Tulsi Gabbard o Robert Kennedy, o los países emergentes, da la sensación de que todos están dando por supuesto que efectivamente el mandato de Donald Trump va a responder a esas coordenadas. Entonces, frente a todas las dudas que podamos tener, yo creo que esa es para mí la referencia más importante para pensar que efectivamente esto va a ser así. Pues todos pendientes de Donald Trump, también de esta escalada en Ucrania y sobre todo cuánto margen le va a quedar cuando llegue a la Casa Blanca. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros, Antonio, Eduardo, Adrián. Muchísimas gracias, buena tarde, buen fin de semana. Igualmente.